Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos acompañen. Hemos llegado a la última lección de este trimestre de la educación y se titula El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Hoy vamos a repasar, a estudiar qué hay más allá de esta vida. Y mucha gente se pregunta, qué hay más del más allá? Pero la Biblia nos enseña que hay un lugar especial que Cristo ha preparado para todos sus fieles, sus seguidores, y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Les invitamos a que nos acompañen y gracias por esta sintonía. Que Dios nos bendiga. Bien, qué bueno que nos acompañan. Vamos a comenzar el estudio y hoy se encuentra con nosotros nuestro hermano Alberto Ramírez. Él nos va a acompañar en el estudio de esta última lección del 2020. Qué cosa, ¿no? Última lección. Y cuando no hace mucho se siente que estábamos comenzando a leer la cartilla para este año, ¿no? Y qué maravillosos han sido los temas que pudimos escudriñar durante todo este año, ¿cierto, hermano? Sí, bueno, y como dijimos en la introducción, la educación es algo que yo creo que nunca se va a terminar. Es cierto que la vida comienza con la educación y termina con la educación, pero en el lugar que Dios está preparando para todos los fieles, los creyentes, es, nunca vamos a terminar de aprender. Y eso es lo que estaremos estudiando. Exacto, ¿no? Y eso es de lo que está tratando la lección en este día, donde dice el eterno aprendizaje. Ahí en el título nos deja ya ver que hay un estudio, ¿no? Que nosotros podemos aprender, es decir, después de la muerte hay algo que nosotros podemos aprender, ¿no? Todas las preguntas que nosotros teníamos, pero no sé, llevémoslo paso a paso, ¿no? No, comienza la lección con un poeta que él se preocupaba. ¿Qué hay más allá? ¿Qué va a pasar? El destino, una mañana que no me despierte. Y él dice que él llamó a un lugar el ITMA, Ujú. que es el Instituto de Preparación para el Más Allá. Pero la pregunta, ¿cómo podríamos prepararnos para el más allá? Ni siquiera sabemos lo que pasa con una persona allí. Pero afortunadamente la Biblia nos da información de lo que está, lo que va a pasar y cómo la educación y la vida que tendremos durante la eternidad, hay que prepararnos para eso. Y eso es lo que vamos a continuar estudiando. Vamos a la parte del domingo. Ujú. En la parte del domingo habla acerca de el destino de los muertos. El destino de los muertos. ¿Y qué hay allá de la muerte? Fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque para las personas que creemos en Dios, sabemos que hay una vida después de la muerte. Sin embargo, para todas aquellas personas que no creen en Dios, tienden a pensar de que esta vida es lo único que hay Ujú. y la tratan de vivir al máximo, ¿no? Yo creo que esa es la regla por la que ellos se rigen, ¿no? Vivamos la vida al máximo porque después de esta vida no hay otra.
no sé cuántas veces has escuchado eso, pero incluso, bueno, cuando estaba en el mundo, era la máxima por la que me regía, ¿no? O sea, vivamos la vida. Y ciertamente, o sea, hay que vivir nuestra vida, ¿no? Pero todo dentro de los límites y los parámetros que Dios nos establece. Es decir, no podemos tampoco irnos a vivir alocadamente tampoco, ¿no? Como normalmente las personas del mundo tienden a hacerlo. No, yo creo que también, como tú dices, debería haber un equilibrio en cómo vivimos la vida. La vida se disfruta, claro, pero Claro. recuerda como dice eh, vivir la vida, hazlo, decía el sabio, hazlo todo lo que tú quieras, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas Dios nos juzgará. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado algo para más allá de la muerte. Aquellos que pasemos al descanso, hay unas promesas. Jesús lo dijo en su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. O sea, hay más vida más allá de la muerte. Incluso el dador de la vida fue el que venció la muerte, y dice que él tiene las llaves de la muerte. O sea que él tiene un lugar especial más allá de la muerte para todos aquellos que creen en él. San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Exacto, mira, y creo que eso, mientras estamos nosotros acá en esta tierra, creo que el tiempo que Dios nos permite estar acá, debe de ser una preparación para esa vida eterna, ¿no? Y fíjate que leyendo ahí mismo en el día del domingo, encontramos a un filósofo, ¿no? Un científico, se llamaba Blas Pascal. Uh-huh. Eso fue en el siglo XVII. Y dice en la lección que esta persona se dedicó a hacer un estudio, ¿no? A reflexionar. Exactamente, o sea, de indagar sobre cómo las personas se estaban preparando, o sea, qué es lo que tomaban en cuenta, ¿no? Y dice que se sorprendió al notar de que las personas, o sea, no se preocupaban en sí por la vida eterna, sino que se preocupaban por la vida que estaban llevando ahora. Es decir, Uh-huh. incluso se preocupaban más por lo que alguien le podía decir que por cosas, o sea, prácticamente venía a hacer como que nos preocupamos tanto por las cosas terrenales, Uh-huh. que o sea, que no nos preocupamos. Y fíjate que qué tan cierto es eso, ¿no? Que muchas veces nosotros, cuando tenemos a un equipo de fútbol favorito, cómo le seguimos, ¿no? Y indagamos, estudiamos las estadísticas y le damos tanta importancia a eso. Y en cuestiones que verdaderamente atañen a nuestra vida, es decir, a nuestra vida, a la vida que podemos vivir con Cristo y a la vida que nuestra familia también puede vivir eternamente. O sea, somos apáticos a eso o no nos interesa por completo. Sí, yo creo que lastimosamente el pecado nos ha abrazado y nos preocupamos tanto por mañana lo que vamos a hacer, pero nos estamos olvidando de lo más importante que es la vida futura. Exacto. Y él decía así, y me pregunta, ¿cuánto vive el ser humano? ¿Qué? ¿70 años? 82, O sea, 100, si es que había vivido una vida más o menos. pero es muy raro. Pero generalmente la persona vive la Biblia dice 70, 80 años máximo. ¿Qué tanto es eso comparado con la eternidad? Exacto, si lo ves en ese contexto, ¿no? Claro, o sea, uno puede decir, es una nada, o sea, ¿me entiendes? Y verdaderamente es a lo que él llegó, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos preocupando por quizás que un 5% de nuestra vida, de lo que puede ser nuestra vida, ¿no? O sea, es algo que realmente cuando lo llegas a ver, verdaderamente te lo pone en perspectiva, pues, o sea, porque si estamos considerando que tenemos una eternidad, entonces prácticamente lo que vivimos acá no es nada. no es nada. Pero hermanos queridos, y eso debería llevarnos a quizá a recapacitar
y a poner todo en perspectiva. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La Biblia dice que la vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido salvo la vida eterna. Y es cierto, y yo creo que muchas veces la vida se vive sin un sentido, sin un propósito. Y por eso pues, nos preocupamos, caemos en ese problema. Pero gloria a Dios, porque en su palabra encontramos promesas maravillosas, promesas lindas que nos deberían de motivar para poder visualizarnos más allá de esta vida. Claro, no, y mira, yo creo que muchas veces, no sé si será el mismo hecho de que como seres humanos para nosotros en nuestra mente, pensar sobre una vida eterna, no sé, tal vez dependerá de la manera en que hemos vivido nuestra vida. Sí. No, porque si tu vida ha sido una vida de sufrimiento, tú pones a pensar, pero entonces mi vida va a ser un eterno suplicio. Pienso, ¿no?, que algunas personas tal vez no tienen o han entendido concretamente lo que conlleva una vida eterna con Dios, ¿no? Es decir, vemos lo que nosotros estamos viviendo en esta vida y pues quizás en nuestra mente pensamos, pero si mis años aquí han sido un suplicio, han sido un tormento, ¿cómo voy a querer yo vivir una vida eterna con la misma condición, ¿no? Y eso es lo que el punto que nos lleva el siguiente día, ¿no? Sí, y sí, tú dijiste algo interesante. La vida muchas veces que llevamos es una vida dura, difícil, pero lo que Dios promete, dice en Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, es todo hecho nuevo. Y yo creo que esa es la esperanza para muchos. Para mí es una esperanza. ¿Y por qué? Porque esta mañana, no sé, tocó mi corazón algo porque estaba escuchando los cantos del mundo, es de mi Dios, cantos de que mi papá le gustaba mucho. Y me recuerda mucho y me trae pues un poquito de nostalgia, tristeza, claro, pero también esperanza, porque dice el canto, hay un mundo feliz más allá. Y gloria a Dios por eso. Amén. Y hermanos queridos, las promesas de Jesús son las más bellas. Aferrémonos a ello. Dice, un cristiano estaba hablando con un amigo sobre la esperanza del evangelio. La promesa es la vida eterna a través de Jesucristo. Y yo creo que ese es yo podría decir así, esto es lo que Jesús hizo, es lo mejor, lo que le pudo pasar al mundo, para mí. Claro, mira, lo que Él hizo por la humanidad es algo que creo que muchas veces nosotros quizás no le dedicamos el tiempo, la reflexión que deberíamos, porque como platicábamos hace unos días con unos hermanos, tú te pones a pensar, Jesús estaba en las huestes celestiales, no tenía ningún motivo en sí por dejar vivir en ese ambiente, en un ambiente de paz, un ambiente de gloria, y venir acá a rescatarnos, ¿no? Sí. Simplemente porque sí, ¿no? Y eso te demuestra el amor infinito que tanto Dios como Jesucristo tienen por nosotros, por esta humanidad, ¿no? Que a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, es decir, o sea, nosotros ahora podemos, si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y Redentor, y podemos compartir una vida eterna juntamente con ellos en el cielo. Sí, y pues ese es el deseo de Dios. Yo creo que ahí se va a cumplir el propósito por el cual Dios creó la raza humana. Dios creó al ser humano para que viviera para siempre, para que conviviera con Dios, para que estuviera ahí. Por eso me gusta el texto de Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él estará con ellos como su Dios
y estar ahí con su pueblo. O sea, me llena de esperanza de que el deseo de Dios, el propósito por el cual creó la raza humana es para convivir con el ser humano. Y por eso Él, después de que el pecado entró, Él mismo decidió venir y rescatarnos. Y Él, como dije a su principio, Él rompió, desafió la muerte, la venció y ahora es al control y eso es lo que Él nos ofrece a nosotros, una vida mejor. Amén. Y qué maravilloso, ¿no? De pensar en eso, que a través de ese sacrificio nosotros podamos nuevamente, como te dijera, poder enlazarnos de esa manera como en un principio, ¿no? Porque vemos, cuando nosotros estudiamos Génesis, vemos que cómo él caminaba, ¿no? Con Adán y con Eva, o sea, esa comunión que existía, y esa comunión que de repente se rompió cuando nosotros decidimos, ¿no? Escuchar a Satanás y esos lazos se rompieron de alguna manera, porque no es que Dios se desligó de la humanidad por completo. No, jamás. Jamás, ¿no? Él siempre estuvo pendiente y por esa misma razón, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento los sacrificios en el santuario, o sea, cómo todo iba apuntando hacia la tarea que Jesucristo tenía encomendada. Entonces, y muchas veces ahí surgen preguntas: ¿qué hubiese pasado si no hubiese pecado? Claro. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el estudio que tuvimos con unos amigos el jueves, nos comentaban: ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese comido la fruta o el fruto prohibido? Entonces, yo creo que Dios va a enseñarnos muchas cosas que realmente para nosotros están escondidos a nuestro pensamiento. Y dice la lección del martes: entonces conoceremos quizá la realidad de las cosas. Exacto. Y yo creo que vamos a entender quizá a los seres de otros mundos que quizá no cometieron pecado. Y dice aquí: el cielo es una escuela, es un campo de estudio. El universo, su maestro, el omnisapiente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Y ahí seguiremos aprendiendo, seguiremos a conocer la enorme sabiduría, la amplia sabiduría del Dios omnisapiente. Y va a haber muchas preguntas. Por ejemplo, hagamos esta pregunta: ¿por qué respiramos? ¿Por qué tenemos vida solo con el oxígeno? Claro, no, y es que mira, son de las cosas que anhelamos, por lo menos de mi parte. Yo anhelo, tengo tantas preguntas y me imagino que todos nosotros, ¿no? En su debido momento, por ejemplo, cuando vemos nuestro cuerpo de la manera que funciona, o sea, por consiguiente también la naturaleza, el universo, o sea, son cosas que de alguna manera nosotros aprendemos de ellas en esta tierra, sí, pero hay cosas que todavía nos quedan, están escondidas para nuestra mente. sí. Y que gracias a que esta promesa que Dios está dando, ¿no? Que después de la muerte nosotros podamos recibir un máster, por decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Usted puede ser un magíster, un doctor, recibir un doctorado en diferentes cosas, ¿no? Nosotros podemos, va a estar a nuestra disposición toda esta información. Y mira, es una cosa que, por ejemplo, ahora, ¿te imaginas? Sabemos de del universo, sabemos de ciertas galaxias, pero porque están en libros y está en esa información ahora. Pero tú te imaginas lo maravilloso que puede ser decir: quiero saber sobre esta galaxia. Y vas a esa galaxia y lo ves de primera mano. O sea, yo me pongo a pensar en eso y verdaderamente me emociono de pensar que decir, o sea, bueno, voy a ver ahora cómo viven en tal parte, ¿no? O sea, esa cosa me motiva y son de las cosas que digo: wow, no, de verdaderamente, o sea, tengo que mantenerme, y no solamente
por cuestiones de conocimiento, ¿no? Sino que simplemente también como agradecimiento. Y eso es el motor principal, es estar agradecido por ese sacrificio que Dios dio a su Hijo para que nosotros podamos en algún momento obtener esas preguntas, dar Sí, respuesta a esas sí, preguntas. y eso es lo más lindo, ¿no? Que lo que Dios ofrece, lo que Dios quiere enseñarnos, no solamente aquí en esa tierra, sino por la eternidad, por las edades eternas. Y debería motivarnos para poder prepararnos, para poder hacer planes y que nos preocupemos más por la eternidad. Y como dice aquí, vamos a seguir aprendiendo más y más de las cosas tan sencillas hasta las más complicadas. Vamos a estar aprendiendo y conociendo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, en la escuela del más allá, dice, y me gusta el texto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está la promesa. Dice, ¿qué esperanza nos ofrecen estos versículos? ¿Cómo podrían ser algunas de estas cosas eternas, invisibles que estamos esperando y que nos promete a través de Jesús verlas, palparlas con nuestras manos? Claro, ¿no? Y eso es la parte de la motivación, ¿no? Y saber de que todas las cosas que, como estábamos diciendo, todas las cosas, esas dudas, lo que hoy nos parece que lo vemos como sombra, pueda ser dispersada, ¿no? A través de la luz del Espíritu Santo. O sea, son cosas que verdaderamente podemos estudiarlas y detenidamente. O sea, no es una cuestión de que en 5 años tienes 2 horas. No, o sea, hermano, o sea, son cosas que podemos, ¿no?, tomarnos nuestro tiempo y Sí. estudiarlas a profundidad, ¿no? Y qué bonito eso de que pues Dios nos pueda dar la oportunidad de poder a obtener esta información. Y lo más seguro, que el cielo es real. O Claro. sea, Jesús es real. Y Él nos está mostrando, nos quiere enseñar el camino hacia Él para poder querer enseñarnos más de las cosas que Él tiene preparado. Hay un texto en la Biblia que Él dice que las cosas ocultas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros, para los hombres. Y hay cosas que queremos conocer, queremos entender, pero muchas veces nuestra mente no tiene esa capacidad. Pero con Cristo, cuando Él venga por segunda vez, cuando es todo este mundo de pecado, de dolor, de tristeza termine, van a haber grandes cosas inconmensurables que vamos a estar ahí contemplándolas por las edades eternas. Sí, mira, había ahí mismo el día miércoles, hay una excerto de nuestra hermana White que dice: ¿qué campo se abrirá allí en nuestro estudio cuando se descurre el velo que oscurece nuestra vista? Dice, y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio. ¿Te imaginas? O sea, ahora solamente podemos ver cositas así, pero ahí las podemos ampliar, ¿no? Se nos van a mostrar como algo que una pantalla gigante, ¿no? Todas las cosas que podemos ver. Dice, cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca la hermosura de Jehová nuestro Dios. Allí el estudioso de las ciencias podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el hombre el nombre de Dios escrito en grandes caracteres, y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. Amén. Amén, ¿no? Qué lindo, ¿no? Imaginarnos un mundo perfecto. Imaginarnos un mundo, por ejemplo, a veces vemos en películas, en imágenes,
quizás en fotografías que alguien ha pintado un paisaje hermoso. Todo eso se queda corto. Claro. Se queda, no es nada como lo que dice la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Y gloria a Dios por ello, porque Jesús compró eso con su sangre y Él nos lo ha prometido para todos nosotros. Y yo quisiera estar allá, Alberto. Yo quisiera estar en ese lugar maravilloso. Ya somos dos, Sí. ¿no? Definitivamente. Y sí, claro, mira, como hemos estado platicando, ¿no? Para mí, como te digo, a mí me llena de esperanza y me emociona el mismo sentido de querer estar, no solamente conocer de las cosas y recibir preguntas a esas, respuestas a esas preguntas, ¿no? que nos vienen, sino que a la misma vez poder formar parte de ese plan que Dios tiene para nosotros y de estar cara a cara con quien nos creó. Sí. ¿No? Eso es lo más hermoso, o sea, es decir, poder nosotros, incluso las preguntas que nosotros tengamos, que se vengan y sean contestadas por Dios mismo y por Jesús. O sea, te digo, o sea, cuando me pongo a pensar en todo eso, o sea, yo creo que nos quedamos sin palabras porque realmente nuestra mente es muy finita. Es muy finita y no llegamos hasta, no tenemos la capacidad quizá de poder visualizarlo. Pero lo que sí, Jesús nos da evidencias en su palabra, nos da promesas, nos da esperanza, claro, que hay un lugar mejor, un lugar especial, un lugar más bello. Y como tú dijiste, ¿quién mejor que ser enseñados por el gran maestro? Ahora, no solamente el que creó el universo, el que hizo las cosas con su palabra, porque realmente Dios dijo y existió. Hágase esto, hágase el mar, se hizo el mar, hágase el sol, se hace el sol. No, pero también el que con sus manos modeló al ser humano. Y ese es el gran maestro que hemos estudiado todo este trimestre, todo este año, y el que está aquí en la Biblia. Y dice la lección, es un aspecto central del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Fue ser un maestro. Desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o hechos, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores verdades acerca de sí mismo, sobre el Padre, la salvación, sobre la esperanza venidera y muchas otras cosas. Y Él está ahí y quiere enseñarnos a través de su palabra. Claro, y esa ha sido la misión de Él desde un principio, ¿no? Cuando platicaba entre sus discípulos e incluso con los maestros de la ley, prácticamente Él les abría las escrituras. Es decir, no en el sentido de que, no de abrir un libro, no, o sea, de darles a profundidad, o sea, enseñarles a profundidad lo que verdaderamente se encontraba ahí, ¿no? Y eso es lo que Jesús hace a través de su palabra. Y es lo que quiere que nosotros aprendamos a través de ella, que nosotros lleguemos a un conocimiento del Padre a través de Él. Sí, yo me imagino, puedo visualizar, puedo pensar así de Dios, querer enseñarnos, como muchas veces nosotros como padres queremos enseñar a nuestros hijos el buen camino, enseñarles habilidades, cosas que le van a hacer bien para su vida adulta o vida de adolescente. Así mismo Dios quiere enseñarnos, quiere mostrarnos las cosas que podemos hacer con Él, las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, y me llena de esperanza el deseo de Jesús siempre enseñar a todas las personas, mostrarles el camino. Y como dice la lección, podemos ver desde un principio a Dios enseñando a su pueblo, Jesús enseñando a sus discípulos, Jesús enseñándole a través del Espíritu Santo, porque Él es también el gran maestro. Y ese maestro, ese creador, vino a esa tierra para también mostrarnos el amor de Dios. Y me gustaría que leyéramos Zacarías 13:6, que hace una pregunta.
Dice, ¿verdad? Hace una pregunta, le preguntan, dice, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Y miramos cómo él responde. Vamos a buscar Zacarías 13. Vamos a ver, aquí está, sí. 13:6. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¡Wow! Jesús vino a esta tierra. Hoy el mundo lo celebra. Vino a ser como un niño, pero vino a nacer, a crecer en esta vida para pagar por nuestros pecados, para pagar la deuda que el hombre tiene. Él la pagó. Y no solamente Él la pagó, sino que nos promete una mejor vida. Y ese es el gran maestro. Claro, mira, y ese versículo, la parte que más me impacta es donde dice, fui herido en casa de mis amigos. Es decir, a pesar de las cosas que Él sufrió por nosotros, Él no guarda rencor como nosotros seres humanos tendemos a hacer, ¿no? Si alguien nos hace algo, ¿cómo guardamos rencor? Hasta por años, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, Él nos considera amigos, nos considera sus hijos, o sea, y eso para mí, te digo, significa mucho porque honestamente ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros acá en la tierra, honestamente es algo para que nosotros meditemos y que verdaderamente correspondamos a ese sacrificio. Es decir, no lo tomemos como algo a la ligera, sino que ese sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos tener vida eterna, honestamente es para que nosotros lo consideremos profundamente y que tomemos la decisión, si no la hemos tomado, de que nuestra vida, honestamente, debe de pertenecer a Cristo. Que nuestra vida debemos entregarle nuestra vida a Cristo, porque ese sacrificio, hermanos, que Él hizo por cada uno de nosotros, en verdad, lo que usted pueda sacrificar en esta tierra no se compara. Sí, no hay comparación en nada, no hay. Y el gran amor de Dios por cada uno de nosotros lo podemos ver en la cruz del Calvario, en cada acto que Dios hace por nosotros, aún a pesar del dolor, la tristeza que puede embargar nuestra vida por situaciones, ahí está todavía el amor de Jesús para con sus hijos. Dice la lección, a medida que los años de eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubre la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gran gratitud, siempre más fervientes y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro. Es cierto, mientras más conozcamos de Dios, más nos enamoremos de Él. Y como aprendimos en esta mañana, el amar a Dios es todo, es lo mejor para el ser humano. Y les invitamos a todos nuestros amigos que este año que va a comenzar, que sea una de las resoluciones más grandes, aprender a amar a Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, que conozcamos más de ese amor, porque más conocerlo, más le podemos amar. Amén, amén. Y sí, honestamente, es algo que debemos, si no lo hemos hecho durante este año,
el próximo debemos de enfocarnos más en nuestra redención, en ver de que nuestra vida esté en las manos de Dios y que podamos a través de Él obtener la vida eterna. Bien, vamos a orar para terminar. Querido Dios, gracias por tus cuidados durante este año 2020. Señor, algunos sufrimos pérdidas. Señor, algunos nos tocó tristeza. Pero gracias, Señor, porque aquí no termina todo. Hay esperanza más allá de esta vida, Señor. Esa esperanza tú la conseguiste muriendo en la cruz del Calvario. Hay un lugar hermoso. Dice el canto, hay un mundo feliz más allá. Señor, queremos estar en ese lugar. Queremos invitar también a nuestros amigos que quieran estar en ese lugar también. Por eso, Jesús, nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón y, Señor, y que este año que se acerca podamos tener nuevas resoluciones, nuevas esperanzas y recargar nuestras pilas espirituales, Señor, para poder estar más cerca de ti. Gracias por todo, regálanos tu bendición, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.